Hola, bienvenidos al supuestamente primer episodio de Autoritarismo Random. Hoy vamos a hablar sobre varias series de dibujos animados, sobre todo que son bastante famosas, ¿no? Y vamos a analizar un poco, pues, intentar quitarle un poco la capa de nostalgia que tienen encima, ¿no? Pues para comprobar, ¿no? Si realmente eran tan buenas como las recordábamos, ¿no? Mientras las diseccionamos un poquito. Así que bueno, ya que estamos, pues bueno, sin presentaciones, pero bueno, aquí está el resto de personas que graban esta cosa. Saludad. Hola, buenas. Gaby, Buenas, no hay vídeo, no, esto es audio da puro. igual, yo hago el Hay que gesto saludar para a la cámara. acompañar la voz y ya Ya está. tenemos un corte, me cago en Dios. Venga, seguimos. No, ¿Corte de para, ¿cómo que qué? corte? ¿Cómo que corte? Corte luego en edición, imbéciles. ¿Pero por qué? Da ¿Por igual. qué? Luis, Da no pasa igual, que si nada. no, el corte es más ancho. Sigamos como si no hubiese pasado nada. Bueno, pues ya que estamos en el corte, aprovecho para decir que cualquier gilipollas que no te parezca bien, no la cortes, ¿vale? Exacto, de Porque si no, al hecho, final el podcast va a va ser... a quedar, claro, además de que va a quedar muy antinatural todo, si no hacemos como No alguna lo hagamos estancia más o... largo. Venga, empecemos ya. Andrés, tú que ¿Cómo eres el quieres del No, no, orden. intentar no, espera, transformar? sacamos algo de aquí, ¿no? A ver, Luis, si algo queda como raro, que es como que se Yo nota decido. que es casero, en vez de decir corte, pues haz como así, Sí, ¿sabes? ya. Utilizamos el recurso de la pantalla y porque Vale. puede que después de eso quede algo guay, ¿sabes? No se sabe. No, Vale, pero, o venga. sea, Volvamos, contracultura volvamos, para un volvamos podcast de al carril. cotorras, pero no Volvamos al contracultural carril. para decir, para equivocarse con que hay un vídeo y que no lo hay. Es que me Vale. parece que al Volvamos final al va a quedar carril. aburridísimo. 4 horas y solo podemos hablar de mierda. Volvamos al carril, que nos hemos desviado de pueblos, por favor. Venga, vamos con el orden. Empieza. Bueno, vale, el orden que vamos a hacer va a ser cronológico para hablar de estas series de nuestra infancia, de los ¿Y años con cuál 2000. empezamos? Y vamos a Ah, empezar con Dragon Ball, que es de los años 2000, por lo tanto es un poco tramposo, pero la hemos elegido porque es una serie intergeneracional y que pues, a nosotros, en cierto modo, pues también nos ha influido, ¿no? Para Hombre, muchos claro, Sí, bastante. es fue... una serie de nuestra diría, infancia. Claro, correcto. Sí, digamos, es una Sí. serie que, claro, por ejemplo, yo recuerdo eso, pues, que la ponían cuando a las 8 de la mañana en 4, si no voy mal, ¿no? Y ponían como un maratón de 5 o 6 capítulos seguidos antes de poner el Pressing Catch, ¿no? Creo que era más o menos así las mañanas. Y Claro, bueno, yo Eso es o sea, fue... que y en el no su veía Dragon Ball, porque a mí Dragon Ball no me llamaba la atención, la verdad. ya, ¿y por qué no te llamaba la atención Dragon Ball en general? ¿No te gustaban las Pues porque lucecitas? siempre era igual, porque estaban todo el rato pegándose y ya está, o sea, A ver, y había estaban más trama. A ya. ver, continuamente yendo de un punto a otro y todos los pueblos y todo esto se veía igual, siempre era como los mismos prados, las mismas montañas y decía, Es muy, esta es, serie se repite más que cualquier cosa. es muy interesante lo que acaba de mencionar Gaby sobre el que, pues eso, las peleas y todo eso, porque no siempre fue así en Dragon Ball. Dragon Ball, en su inicio, cuando Goku era niño, era como una serie de comedia que bebía mucho de la leyenda esta de Viaje al Oeste, la leyenda budista china esta. Era como una parodia, ¿no? Y también, pues eso, Akira Toriyama venía haciendo Doctor Slump o Slump, no, Doctor Slump, si no mal recuerdo. En la que pues esto también tenía una clave de comedia. Luego ya en Dragon Ball Z fue cuando empezó a convertirse en algo pues, esto más de más serio. peleas, más serio, por así decirlo. Sí, más serio, aunque bueno, Eh, aunque una de las señas de Dragon Ball chiquito, ¿no? Para llamarlo así de forma identificarlo mejor. Una de las señas de identidad era el humor, ¿no? Que yo diría que en Dragon Ball Z, sobre todo al inicio de Dragon Ball Z, sí que se mantiene bastante. Luego desaparece mucho, ¿no? Salvo cierto capítulo como este en el que Piccolo se saca el carnet de conducir, que es un meme de capítulo, básicamente. O sea, no existe no existe por otro tipo de motivo. Y una de las claves del humor de Dragon Ball, por cierta desgracia, era básicamente el humor de: hola, soy un viejo, tengo 70 años y me gustan las tetas gordas.
Sí. De hecho, Y se Pero estamos basaba hablando aquí de mucho. Dragon Ball original o Dragon Ball Z, porque son series diferentes. Creo que es más de Dragon Ball normal, pero bueno, pero en Dragon Ball Z, digamos que al principio, sobre todo la parte en la que están en la casa de Muten Rossi, se eso bastante. sí. Sí, Mm, ¿vas a decir tú o quieres que hable yo ahora? Aina habla, venga, va. oh, Vale, bien. gracias. Pues a mí lo que más destacable me pareció de Dragon Ball es los personajes, o sea, cómo hacían las familias de los personajes a través de la nomenclatura, que, o sea, está toda la familia de los vegetales, después la familia de Bulma, que es toda la familia de la ropa interior y tal. Me parece súper divertido, una estrategia como muy graciosa para apropar los nombres a como esta dimensión como de jugar como de los niños, cosa que, en fin, en vez de hacer en la imagen, que se suele hacer a- para hacer como la imagen del personaje más, más agradable para los niños, lo que se hace son formas muy reconocibles, cosa que sí tiene Dragon Ball, pero más simplificadas y colores específicos por personajes, pues aquí lo hacen con los nombres, la familia de los nombres. Y lo que ha dicho del humor es de, uy, me gustan las tetas tal. Pues eso, creo que se basa mucho en la cosificación Dragon Ball, en plan de, vale, este personaje tiene esta imagen y va mucho con esta imagen, en plan de, vale, este es un Saiyan, no sé cómo se dice, perdón, pero no sé si me he explicado bien, creo que no, pero, o sea, que... que un poco lo que se viene del personaje se muestra mucho desde la imagen del personaje per se. Sí, digamos que es la, no sé si de las primeras, pero digamos que aparte de ser el primer gran anime que aterriza en Occidente, digamos, y populariza el género, digamos, como serie, no como películas, porque películas japonesas de animación sí que habían llegado unos añitos antes, sobre todo a finales de los 70, ¿no? Sí que había alguna que otra, ¿no? Una de las marcas que hacen que Baby esto posible, sobre Marco, todo, sí, que es, por Exacto. ejemplo, los diseños de los personajes. Los diseños de los personajes son gran parte del éxito de Dragon Ball, sobre todo de Dragon Ball Z, ¿no? También. Porque al final los diseños son muy icónicos. Es decir, si al final, aún 40 años después, la gente sigue haciendo cosplay de Vegeta, de Bulma, de C18 y demás, por algo será. Y sobre el tema, sobre todo de la cosificación, sobre todo el tema de la mujer, claro. Digamos que sobre todo los personajes femeninos de Dragon Ball, digamos que tenían, si los arquetipos de los personajes masculinos ya eran muy marcados, rollo, Vegeta es el chaval orgulloso que se raya por todo, no sé qué, y que tiende a que sus emociones se descarrilen constantemente debido a que piensa que tiene que ser el más fuerte del universo y no sé qué, y por eso está constantemente retando a Goku y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Digamos que esta vez se traslada a los personajes femeninos, ¿no? Porque digamos que Bulma al principio es el personaje, digamos así, pues como el cruz de la serie en general, ¿no? Más o menos al principio, ¿no? Pues típica chavala, pues medio adolescente y tal, que pues eso, pues que está más o menos, que está bastante buena y que, pues que digamos que no sé, que casualmente, por lo que sea, pues suele vestir de determinada forma. Chichi, digamos que siempre, o Milk, como queréis llamarla, siempre coge el arquetipo de madre, un arquetipo de madre casi freudiano, hasta cierto punto. O sea, es hasta cierto punto casi freudiano y rozando, a ver, no rozando lo fetichista, pero sí digamos que muy, muy freudiano, muy de madre de, vale, te hago unas lentejas, pero como me digas algo, te calzo una hostia, ¿sabes? O sea, como muy, como exageradamente estereotípico. Y luego cuando entra en juego, sobre todo Android de 18, pasa una cosa, claro, y es que Android de 18 es un... Digamos que es un personaje femenino que intenta innovar con respecto al resto, ¿no? Digamos, al ser un personaje pues que su faceta ya de por sí se la conoce simplemente peleando y ya está. Luego después lo de que se enrolla con Krilin es más tirando ya hacia final de Dragon Ball Z, a principios de GT, ¿no? Digamos que es ya cuando el personaje, digamos que ya no se le conoce tanto por su faceta de simplemente de liarse a hostias con los protas, ¿no? Pero digamos que es un personaje que intenta cambiar un poco todo, ¿no? Pues digamos, como para ser un personaje, pues una chica, pues muy
muy agresiva, muy no sé qué, muy como que intenta, digamos, ¿no? Pues como que intenta pues eso, pues ser más proactiva por sí misma y tal, pero termina cayendo en una cosa en la que suele pasar bastante con esas cosas en Japón, por desgracia, aún hoy en día, que es que termina cayendo en cierta fetichización, básicamente. Android 18, un Ya poquito. La verdad es que un es poquito se le realmente cae. un problema. El tema de la fetichización de las mujeres ya está en Japón. He visto que, bueno, me han dicho que te puedes casar con élites. Si te quieres casar, te casas. Y también a niñas a partir de 12 años. Bueno, esto es un melón muy grande, pero ahora vamos a dejar paso a Andrés. Espero que te llames Andrés. Sí, sí, me llamo Andrés. Nada, Muy quería hacer bien. un apunte sobre lo que había mencionado Luis del personaje de Vegeta. Y es que el Vegeta tiene el orgullo pues, de ser el príncipe, ¿no? Del planeta Vegeta, que Sí, no se de llama Vegeta igual, ¿no? 777, Sí. ¿vale? No estamos El hablando de planeta se Minecraft. llama como se llama el personaje. Claro, Sí, claro. porque la pirámide social allí está dividida en castas de poder, ¿no? Y Como él en India. supuestamente está en la cúspide, ¿no? Por eso es de la familia real, ¿no? Sí, sí, de hecho Eh, luego en el capítulo este en el que aparecen los padres de Vegeta y Goku, ¿no? Creo que aparecen Bardock y el príncipe Vegeta, ¿no? Con la barba y que parece un poco, un personaje que parece un poco que se lo sacaron un poco de la manga, también se supone que Bardock era como, sí, un soldado, pues eso, pues también de alto rango, se supone que Vegeta era como el líder de todos, ¿sabes? Como el máximo cargo militar, ¿no? Del planeta ese, antes de que lo mm, destruyese Freezer. Y sigue Andrés. sí, correcto. Y nada, pues que por nacimiento ya, como que hacen un cálculo, ya que es una sociedad guerrera, y dividen, pues si un niño va a ser de tal casta o va a ser de otra. El caso de Goku es de la casta más baja, el más débil de todos. Y precisamente por eso Vegeta siente pues esa rabia, ¿no? Esa imposibilidad de ver que uno que está por debajo de él le supere en absolutamente todo. Gaby, ¿tenías que Y decir nada, algo? era, No sé, a ver, yo lo que te iba a preguntar es que qué relación tienen el planeta Vegeta y los del planeta Vegeta con los pavos de la piel verde. Con los de eh, Namek, contesta hostias. tú, La Luis. relación entre Y Namek y Piccolo. Planeta. La relación entre Namek y Planeta Vegeta, no recuerdo muy bien cuál era la relación, pero bueno, pero Namek sale desde el principio. Piccolo es un personaje que sale desde muy al principio, de hecho sale al final de Dragon Ball chiquito. Que de hecho Piccolo también es como una especie de medio aristócrata namekiano, aunque luego rápidamente ante la extinción de su planeta, pues digamos que rápidamente abandona cualquier tipo de cargo y simplemente pues se relaciona como una persona normal y ya. Pero realmente no estoy muy al tanto de cuál es la relación entre ambos planetas, la verdad. Más allá de que terminan siendo destruidos por Freezer, ¿no? No sé realmente cuál es la relación entre ambos. Y creo que Sí, nunca se yo, especifica. yo creo que esa es la relación, porque Freezer al final es un emperador intergaláctico que lo que hace es, pues eso, invadir planetas y al final, si no cumple los requisitos que él precisa, los destruye. Que es lo que pasó con el planeta Vegeta, es lo que luego en la saga de Freezer Pasa haría con con el Namek. planeta Namek. Sí. Luego Que de otra hecho, cosa de Dragon Freezer. Ball. Porque, Espera, va a hablar Aina, que hable Aina, por favor. Gracias. Esto es para cortar, realmente es algo que dirigido a vosotros. Para mí no tiene mucho sentido hablar en tanta profundidad de 7 series distintas, por eso haces como un especial de una serie, pero yo lo que quería hablar es en plan de qué características tienen estas series así generales porque pegaran tan fuerte y qué sentimiento nos aporta más personalmente en vez claro, es que de si nos trama y ponemos a hablar, personajes concretos. Vale, si nos siguiendo ponemos con a hablar esto, de ¿no? manera descriptiva, al final lo que pasa es que esto no es ni siquiera el tema del que estaba hablando, que es el tema de la nostalgia. Vale, muy bien, O sea, pues yo ya vale, me pues estoy siguiendo empezando a con el tema de dormir la bien nostalgia, ¿verdad? visto. Una de las cosas que hacen que Dragon Ball siga teniendo Espérate, tanta pero nostalgia hoy en día. cortemos. Esto hace que tengamos que eliminar lo anterior. Tengamos que mm, empezar ahora de cero, ¿no? No, 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 no hay mira que que no. eliminarlo. Yo creo que se puede recortar alguna parte, pero o sea, está bien dicho. Lo que pasa es que nos Ya, estábamos demasiado, como saliendo demasiado de tema. extenso.
Vale, pues siguiendo con el tema este de la Vale, nostalgia, ¿no? Una de espera, las cosas que no sigamos, vamos a sentar bien los cimientos de lo que queremos hacer, porque ahora es como, vale, no hacemos eso, vale, ¿qué hacemos? iba a hablar Claro. ahora de Tenemos, una de las ¿De qué partes ibas a hablar, Luis? importantes, iba a hablar de unas partes importantes de Dragon sí, Ball, que es el combate, que es una de las partes también en las que imagino que la gente que no le Sí. gusta Dragon Ball le da mucha pereza de Dragon Ball, que son los combates ya. de Dragon Ball, que es también lo que marcó un poco el por qué la gente sigue jugando Dragon Ball como la polla con cebolla. Venga, sigamos. Pues eso, una de las partes de las que se cimienta, ¿no? Pues el éxito de Dragon Ball, aparte del diseño de personajes, ¿no? Y la historia y que sean tan marcados y tal, que esos arquetipos, digamos, que triunfan mucho en todas partes del mundo, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque al final, claro, generaciones enteras de niños, incluso hasta nuestros padres, pues han visto Dragon Ball y quedaban con sus amigos para ver puto Dragon Ball. Y ahora las cosas en las que se cimentó eso, sobre todo en Dragon Ball Z, que fue cuando se hizo más grande todo y se convirtió en un arquetipo dentro del anime en sí mismo, son los combates de Dragon Ball. Ya sabéis, ¿no? Los típicos combates de, en primer capítulo, van volando en la nube esa o como sea a tal lugar donde se encuentran con, por ejemplo, yo qué sé, las fuerzas Ginyu estas, ¿no? Que eran los soldados estos de Freezer que hacían jojoposes, ¿no? Los tíos, los tíos estos. Y empezar a contarte un poco su vida de, no, es que nosotros servimos a Freezer porque no sé qué, no sé cuántos, y tenemos este índice de poder porque no sé qué, y queremos ayudar a Freezer a destruir este planeta porque no sé qué, no sé cuántos. Luego empiezan liándose a hostias, ¿no? Aparece primero Krillin, que es el que primero le. Básicamente, a Krillin es un personaje que aparece básicamente para que le partan el lomo constantemente al Ya, pobre señor. pero que aparece Krillin, ¿qué sentimientos provoca en la gente? Digamos ¿Serías que es capaz de como decirme qué la sentimientos la provoca? sensación de Dragon Ball es como que los combates siempre van de abajo a arriba, ¿no? Es como que siempre se pone al héroe en situación de indefensión, ¿no? A los héroes, como que a pesar de ser ellos mayoría, incluso, siempre empiezan el combate como en mucha inferioridad, ¿no? Y parece básicamente que los van a matar a todos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro Esto es es muy el combate importante para conectar con el público. No, ¿Explico o quieres continuar? continuo. Bueno, Pues una de pues las. Una de, es importante porque, ay, perdón. Bueno, que hay un experimento que hicieron con bebés que les ponían pues un triangulito amarillo que va por un monte y lo sube y después viene un cuadrado o cualquier otra forma geométrica y va en contra de él para que lo quiere bajar, lo quiere tirar del monte. Y los niños instintivamente ya tienen esa percepción del bien y el mal y quieren ayudar a que el cuadradito, que la figurilla que se está esforzando pueda subir y les molesta el que va a fastidiarlo. Entonces, es como esta sí, parte más instintiva de decir, vale, puede que el diseño del villano te guste más y que empatices más con él para cualquier cosa, pero ya eso de querer ayudar a no tirar a nadie y que el que se esfuerza esté arriba. Es más ir a lo instintivo y hacer aparte, pues sí, sobre todo. eso, estas secuencias de que ya sabes de alguna forma qué va a pasar y te da confort. Sí, digamos que una de las partes de Dragon Ball y esto de que los héroes empiecen en clara inferioridad o empiecen muy mal los combates siempre, por ejemplo, el ejemplo muy claro, el combate este contra Nappa, en el que aparecen Krillin, Tenshinhan, el Chaos y todos estos, ¿no? Te acordarás, me imagino que tú, Andrés, te acordarás de él, ¿no? De ese combate. Sí, Que empieza básicamente con Nappa partiéndoles el lomo a todos, literalmente. paliza absoluta. Y claro, esto lo que crea en el espectador, sobre todo en el niño, es como mucha tensión. Mucha Sí. tensión. Porque una de las partes de La Dragon Ball que música. conseguía, la música también como que acompaña, una de las partes de Dragon Ball que conseguía enganchar a los niños a tope es que generaba mucho nerviosismo y mucha tensión. Porque, claro, porque tú veías a Krilin y a toda esta peña haciendo ataques especiales, como por ejemplo el de Tenshinhan este, cada vez que lo hace le da una baja de tensión. Y aún así, a los villanos no se les movía ni un puto pelo. Y claro, tú te ponías muy nervioso de niño, ¿vale? Te ponías como muy nervioso. Hasta que Sí, entonces sí. llegaba Goku y decías, menos Claro, mal. ya llega el alivio, ¿no? O sea, Sí, juegan sí, con el digamos que es. cortisol de los niños. Sí, sí, La básicamente. O sea, cosa, y sí, la sí. cosa es que fue como la primera serie muy popular que hizo algo así, pero realmente esto lo Y vemos fue en la. prácticamente cualquier shonen de pelea, ¿sabes? Claro, 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 Que pero eso incluso, de nace. hecho, Ya, vamos a adelantarnos un poquito. Esto es una cosa que también se ve en Inazuma Eleven.
Sí, es que es un Rollo, arquetipo de primero anime. están perdiendo, está todo perdido, y luego se alzan victoriosamente. Sí, es que es un arquetipo muy de anime y que Dragon Ball ayuda a estandarizar hasta tal punto que incluso en series puramente occidentales o de otras partes del mundo también está plasmado esto, porque es una cosa que se comprobó rápidamente tanto en los 80 como en siguientes generaciones que esto funcionaba. Porque al final, si por Claro. ejemplo la gente no para de recordar el combate de Gohan contra Célula, será por algo. Quiero decir, si por ejemplo, cada vez que los niños quedaban o incluso después en el patio del colegio no paraban de hablar de los combates que habían visto en Dragon Ball al día siguiente, pues por algo sería. Y es también en gran parte pues, por esa sensación de tensión constante y de luego posterior alivio que generaban los combates de Dragon Ball. Es una de las partes que a la gente a la que no le gusta Dragon Ball le da bastante pereza, porque digamos que esto se nota como al ser una manifestación de esto muy antigua y digamos un poco arcaica, porque es una serie de los 80 al final, al fin y al cabo, es una serie que empieza en los 80 de Dragon Ball Z, pues digamos que esto hace que a gente, sobre todo vista a día de hoy, le dé como un poquito de pereza, ¿no? Que es un poco también a lo que quería ir. O sea, al final Dragon Yo Ball está quería donde está hablar. por... Sí, Aina. Sí, pues, Vale. Yo lo que miraba de Dragon Ball era la introducción, porque lo miraba en el canal Super 3 y allí, pues lo hacían, pues era lo último que retransmitían en el día. A las 10 hacían, ah, ponían una imagen monísima de la casa del Super 3 apagando las luces, y en plan, niñitos, es hora de dormir aquí, velando por vuestra salud. Y lo último que ponían ellos, tan inteligentes, es estos marcianitos de Dragon Ball dándose de hostias, pero yo no miraba eso, yo miraba la introducción, que era algo bellísimo, y el ending también, muy guapo, que estas cosas sí que se han quedado como arcaicas, se han ido perdiendo, porque ya vamos a la inmediatez. Ahora estos tipos de animes de batalla, ya te ves el opening que se llaman chin chun, Kung Fu Panda, en fin, pero... Antes, o sea, tú veías al Goku encima de las nubecitas, que eran como algodón de azúcar amarillito, era hermoso. Y también estaban muy bien dobladas las canciones al catalán, al menos. Era súper bonito, en sí. plan, intentemos sense capo, o sea, motivacional, inspiracional. O sea, yo me motivaba muchísimo con el opening, yo en plan, vale, perfecto. Y yo nunca me veía los episodios, solo el opening mientras mi madre me hacía la cena. Pero yo ya estaba feliz, yo cenaba feliz. Luego, conectando también con los combates de Dragon Ball, otra cosa que quería hilar, otra cosa que también consigue enganchar bastante a los niños, ¿no? Es la sensación esta de, claro, sabemos una de las claves del anime de Dragon Ball Z es que la violencia y el gore están muy recortados respecto al manga. De hecho, el manga de Dragon Ball Z, sobre todo en las sagas iniciales, es violentísimo. O sea, sale gente a que literalmente gente revenden las tripas, sale de repente pues, brazos cortados o muy torcidos, en plan, cosas que para un niño serían muy impactantes. Y aún así, aunque esté muy recortada, esta violencia de Dragon Ball da a los niños la sensación de estar viendo algo como que no deberías de estar viendo. O sea, tienes 7 años, no deberías de estar viendo a Krilin con la cara ensangrentada mientras un Menda le mete rodillazos en la napia. No deberías de estar viendo esto, ¿sabes? De hecho, no sé si vosotros vivisteis lo que a mí me pasó, pero en mi colegio habían algunas madres que estaban en contra de que los niños vieran Dragon Ball. No sé si a vosotros os pasó algo parecido o Hostia, algo habéis esto es escuchado o muy. leído. Eso es muy. Evangelismo latinoamericano de los Sí, 90, ¿eh? sí. De A hecho, ver, pero eso, con lo que acabas de decir es muy lógico, la verdad. claro, decían que Aparte, los incitaba a la niños, violencia. cual- exacto, endiosan cualquier cosa que ven allí a la gente pegándose de hostias, y el viejo verde ese dice, wow, ¿qué quiere ser de mayor? El follet tortuga. Y es como, no, ni yo no. Bueno, Sí, Que pero al ¿cómo menos se al decía menos en la eran versión dibujos, porque lo que castellana? venía después de Dragon Ball era Pressing Cast y Pressing Cast se pegaban personas. Ya, sí, que esto era lo era violencia más gracioso.
Era lo más gracioso. O sea, que es que luego vería a las dos el pressing catch, ¿no? Con John Cena teniendo que pegarle a Randy Orton porque había secuestrado a su abuela y no sé qué, no sé. Por entonces no sabíamos que era mentira. Es Pensábamos verdad, que se pegaban de Qué verdad. yo buenos recuerdo estos programas que hacían. yo recuerdo que había un capítulo que me preocupé de verdad, que no sé qué era, creo que había no sé si era a Edge o algo así, que le habían secuestrado a su madre, que se veía a su madre ahí atada con un maletín de dinero al lado, no sé qué, me salió un pavo diciéndole, como no me pagues este dinero, voy a matar a tu madre, no sé qué, no sé cuánto. Y yo como, pero qué Estamos cojones. divagando un poco, Luis. Sí, pero bueno, Bueno, Sí. ¿Pero qué yo canal creo que mirabais? Pregun- 4. era 4. Yo lo veía Ah, en .2, en Canal Mira, No. sí, también con el mítico Babalá Yo ni siquiera me cocainómano. acuerdo, ¿vale? O sea, es que en- Dragon Ball no No tuvo un gran conectó impacto en mi con... infancia, la verdad. Pero ¿por qué no ya, Tuvo un conectó mayor contigo? impacto Fairy Tail. Joder, hostia. Claro, es ya que él entró podemos en el ir anime con yendo. Fairy Tail. Sí, vamos a ir Más siguiendo, ¿no? fluido. Vale, si queréis pasamos a la siguiente, si queréis decir algo más de los Sí, personajes de Dragon Ball o algo más sí. de Dragon Ball en sí. ¿Algo más Todos queréis los comentar personajes de Dragon o...? Ball son iguales. Vale, otra cosa, por último, para acabar, la historia de Dragon Ball. La historia de Dragon Ball es, digamos, que todas las sagas son más o menos iguales. El rollo, está en Goku y de repente de chill, tras haber matado a los malos de antes, ¿no? Y de repente llegan otros malos de otro planeta intergaláctico que, vaya por Dios, son más fuertes que los anteriores. Vaya, ¿eh? Siempre se cumple la misma regla. Me cago en la puta, ¿no? Cuando llegan los androides, esto se Claro, nota mucho. cada vez son más fuertes. Es una tendencia general en el Shonen. O Sí, sea, pero eso todo se nota mucho en la saga esta de los androides, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Que es cuando bajan todos. Se nota muchísimo. O sea, que es como, vale, han matado a Freezer, muy bien, parece que se va a acabar todo. Y de repente vienen, pues, un tío que parece un integrante de My Chemical Romance, ¿no? Que es el C17 este. Y empieza a decir, hola, que sepáis que a mí no me llegáis ni a la suela de los cojones, panolis. Y se vuelve a liar otra vez, ¿sabes? Y es como. Sí, es un continuo, ¿no? Que siempre hay Sí, un sí, es enemigo al que como. batir. Eso. Es Sí, que la también es una cosa que. fórmula. Casi todos Sí, los sí. shonen, claro, como beben del pionero que es Dragon Ball, siguen pues esa estructura de la Sí. historia. Sí, que digamos que hasta cierto punto la gente que, digamos que ha abandonado ya el género shonen de anime, digamos, es una cosa que le termina quemando bastante, ¿no? Claro. Pero Y ya bueno, terminas. Y ya terminas diciendo, no voy a verme Attack on Titan, prefiero ver Kochikame, ¿sabes? No. sí, aunque fíjate que Attack on Titan no es tan shonen. Sí, digamos que al ser La tan eso primera, no es tan shonen. la primera temporada a lo mejor sí, pero luego el resto cambia mucho el tono. Eh, Bueno, no tenéis pues nada más eso, que decir, pasamos a la siguiente. No, vamos a decir pues eso, que si ha envejecido bien, si, pues eso, una opinión un Yo poco para diría, concluir yo y ya diría luego pasamos que. a lo Yo diría que siguiente. es una serie que, claro, a niveles históricos mola vérsela, incluso si no la recuerdas, mola vérsela, pero digamos que envejecer por sí sola muy bien, yo diría que no envejeció tampoco exageradamente bien por sí sola. Porque digamos que tú ahora mismo pones a un niño de 15 años o de 7 a ver Dragon Ball, y a ver, a lo mejor también le emociona, igual que a las generaciones anteriores, pero digamos que ya no es lo mismo, ¿sabes? Como que ya han pasado muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel de anime y tal. Y digamos que esa serie que por eso no ha envejecido muy bien, pero sigue siendo, pues eso, pues. Sigue siendo a pues una ver, supongo que institución. Dragon Ball Super está ahí para sustituir la serie de Dragon Ball original. El Sí, pero Dragon Ball digamos que. Super es como, te la puedes ver sin haberte visto las series originales, tiene batallas, tiene mejor animación en algunos episodios y supongo que es para los fans de Dragon Ball de ahora. Sí, aunque también hay mucho Y a fanservice, ¿eh? nivel, Sí, Aina. y lo más escandaloso para mí me parece eso que hemos hablado antes, de a nivel de construcción de personajes, que las mujeres dan hasta rabia de decir, pero ¿por qué desaprovecháis tanto potencial? Que es en plan una matriz y tetas andantes, por favor. Sí, que luego hacía, por ejemplo, con Bulma intentan redimirse un poco con ella en GT, digamos, haciéndola un personaje clave para que Goku se fusione con Vegeta y consigan la fusión esta del Super Saiyan rojo este que luego vence al malo definitivo de Dragon Ball GT y tal.
intentan, digamos, redimirla. Y bueno, también está C18, que al ser de principio más agresiva y tal, no. Aunque bueno, C18, la fetichización de C18 va por otro lado, que digamos que también es un poco misógino, pero digamos que no es tan claro. Porque digamos Un que a poco. C18 se la trata como la típica dominatrix, ¿vale? Básicamente, hace 18. Y claro, eso también Mm. es fetichizar, ¿vale? Aunque no quieras. También lo es, por ciertos motivos. Y Vale, bueno, Muy pues bien. yo si creo queréis que ya pasamos al podemos siguiente. dar paso a la siguiente serie, que seguro que a muchos les va a resonar, ya que estamos hablando ni más ni menos que de Bob Esponja, Yeah, la una serie. serie Tiri, tiri, eh, tiri, tiri. creada en 1999 por un profesor de biología de instituto que estaba hasta los huevos de dar clases y empezaba a dibujar criaturitas marinas hasta que al final Nickelodeon dio la luz verde y pues se creó Bob Esponja. Sí, que al De final las Bob pocas Esponja. series de Nickelodeon que no va sobre pies. Sí, también, claro, Oye, porque no está Dan Snyder diciendo, esta persona rubia me parece muy guapa, pero hay una cosa que me gustaría más. Oye, ¿y por qué no te quitas los zapatos? Y claro, eso Bueno, quedaba pues como. en Bob Esponja, afortunadamente es una serie donde no vemos fanservice sexual, afortunadamente. No, al afortunadamente. menos no Es del, que no ya de- sería no del demasiado, tipo. ¿eh? Es que luego, por ejemplo, tú te pones a ver como capítulos de iCarly ahora mismo, y sobre todo con Sam, no sé por qué, pero hay un montón de chistes. O sea, con Carly también, ¿eh? Hay un par también de chistes de sus pies un poco burdos. Pero con Sam hay como 15. Pero de estos que tú dices, ¿por Bueno, qué? De hecho, hay un capítulo en el que no sé por qué, es como que hay una tarta y empieza a aplastarla con los pies, que es como. ¿por qué no te pones a hablar de capítulos de Bob Esponja, Luis? Ya, Exacto, pero bueno, vale. ya, Conectando. corten, Pero es por favor, mucho Bob más entretenido hablar Esponja. de Nickelodeon, la verdad, en general. Porque si yo Bueno, de lo único que recuerdo de Victorious es un episodio en que están en coche todos, en el coche de Kat, es decir, Ariana Grande, y Ariana Grande se baja, tienen que abrir el maletero y resulta que hay en el maletero 100.000 pies, todos pies de plástico, y Kat en plan, bueno, es una cosa de mi hermano, y es en sí, plan, sí, tu ¿qué hermano, coño tu claro. hermano? Sí, mi hermano es una persona muy normal. Bueno, Tu hilando hermano de se llama Dan Nickelodeon. Snyder. Por favor, vamos a Ideando. centrarnos. Vale, hilando esto con Bob Esponja, bueno, Bob Esponja, digamos, que al igual que Dragon Ball, digamos que no consigue tampoco estandarizar tropos dentro de la animación en sí misma, pero sí que es una serie que culturalmente tiene una importancia brutal, Bob Esponja. Porque es una serie, digamos, que claro, los capítulos son muy cortitos. Digamos que tampoco es una serie, las típicas series que intentan enseñarte una moraleja, ¿no? Dibujos animados que intentan enseñarte una moraleja a los niños de forma muy clara. O sea, básicamente el objetivo de Bob Esponja, más que eso, es que simplemente que es muy divertido de ver. O sea, que es absurdamente No, pero divertido. Sí, también hay en que moralejas. la diversión esta no se basa en que pasen cosas inesperadas, también te da este confort que quieren los niños, decir, vale, se va a trabajar, hace hamburguesas, caza medusas, vive al lado de Calamardo, al lado de Patricio, ¿sabes? Tiene muy esto, pero la diversión se basa mucho en la animación. Hay muchísimos stickers de Bob Esponja porque es que ponen unas caras que son increíbles. En la animación también recoge mucho el momento social, ay, no sé ahora cómo se dice, pero la estética esa, la primera estética digital, que eran esos fondos marinos saturados azules y los delfines. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis el nombre? Sí, sí, fondos de estos de Windows XP. Creo que no sé si es el famoso I2K, creo, puede ser, aunque no sé si eso es posterior. No, no es eso. Es estética de los 2000, pero creo que no es lo de Bob Esponja. Se llama Fruitiger No, Aero. pero no es lo de Bob Esponja porque Bob Esponja es todo animado, ¿sabes? Eso no, como hacían imágenes saturadas mezcladas en realidad y ponían arcoíris y tal. Pero sí que eso es una piña debajo del mar con
flores rosas de camisas hawaianas, es decir, fondo de bikini, o sea, toda la estética está muy basada en ese momento. O sea, me parece espectacular a nivel de lo que hice por la animación. Sí, luego otra cosa de la Y animación de Bob Esponja también viene por, claro, al no ser una serie, digamos, que intente que se base tanto en moralejas y y en el guión en sí mismo, aunque hay capítulos de Esponja con guiones bastante buenos, la diversión sobre todo se basa más en los personajes en sí. ¿Sabes? En cómo son los personajes, cómo interactuar entre ellos, qué hacen, qué no hacen y cómo se comportan entre sí. Lo cual, pues, digamos que digamos que viniendo de unas épocas de animación en las que todas las series iban de, vale, el capítulo de Heidi de ahora va sobre que Heidi, no sé, tienes que cuidar de tus mayores, ¿vale? Porque la gente mayor es importante cuidarla. Y tienes que hacer esto porque no sé qué. Digamos que Bob Esponja se centra más en que los niños estén entretenidos, básicamente porque los personajes tienen muchísima carisma y lo que más mola de Bob Esponja son las Sí, interacciones sí, ya lo hemos entre ellos. comentado. Luego también el humor absurdo, ¿no? Llevar al absurdo cualquier cotidianeidad. Sí, sí. Pero, pero he de decir que yo tengo un problema con Bob Esponja y es que me da miedo. A mí me da pánico, me causa malestar Porque, Bob Esponja. No sé, Sí, yo de todo. pequeño lo adoraba, me hacía mucha gracia, lo veía con mi primo, pero llegó un capítulo El del que me... autobús. No, el del autobús me encanta, la verdad, es inquietante en cierto modo, pero no me da tanto malestar, ¿no? Es un capítulo que no recuerdo el nombre, pero que como que hacían como muchos zoom de estos de las caras, habían cosas como muy turbias y yo dije: "Uf, no me". He pasado de que me encante a que me horrorice esta serie animada. pero en general, porque yo te enseño memes de Bob Esponja y no reaccionas No, de esa porque son manera. graciosos, pero si yo veo Claro, la serie, la normal, sin ningún meme de por medio, me resulta incómodo, porque digo, en cualquier momento me la van a clavar. Porque es eso, estaba yo cómodo, estaba tranquilo, en un sitio de confort y de repente, ¡pum!, me jodieron vivo. Sí, luego otra claro, cosa. bueno, porque, Sí, Aina. o sea, eso, hacen tanta expresividad en el dibujo y quedan a veces un poco en el valle inquietante. Yo también me acuerdo de Bob Esponja que de repente ponían fotogramas como reales y en Sí. plan, "¡Ah, voy a ir al mundo de los humanos!" Y después salía un culo de transhumano lavándose con una esponja y Bob Esponja traumatizado y yo traumatizada pensando, ¿a qué genio se le ocurrió esto? Alguien Sí, que odiaba a los niños. sí, es que los ojos, sobre todo la primera temporada, se ve una evolución muy clara. Porque el primer capítulo de Bob Esponja, no sé si os acordaréis de él, el primero de todos, aparte de servir como presentación de los personajes, es un capítulo, pues digamos, que dentro de las rarezas propias de Bob Esponja es un capítulo muy normal. Y la primera temporada acaba con dos capítulos que, digamos que son de los que yo más me acuerdo, que son el del estrangulador y el de uno No, que no sé era por el qué. acuchillador Sí, triturador. sí, el estrangulador, creo que era el estrangulador o algo así. No, Y luego hay otro que es. acuchillador triturador. Y luego hay otro muy. Y el último, que yo diría que es el más absurdo de la primera temporada de largo, que es uno en el que gastan bromas a la gente con un spray de invisibilidad mientras van por ahí todo el rato en pelotas. Sí. Que el capítulo del Es estrangulador bueno, es que es básicamente un es capítulo. es el capítulo en el que aparece Nosferatu al final. Creo que Que no, ese es apaga otro ese de. funeral. Ese es uno anterior. Digamos que ese es anterior. Pero el Ah, del vale. estrangulador me hace gracia, sobre todo porque es un capítulo en el que. Claro, en el que Bob Esponja huye sin querer de un tío que es un asesino en serie, el cual está toda la policía de fondo de bikini buscando constantemente y que todo el mundo sabe quién es, menos él. Ya. Y al final, como que el tío se vuelve loco. Pero eso es como que la serie va hay increciendo muchas cosas así hasta llegar en a. la serie Bob Esponja. Hasta llegar a tramas que tú porque claro, que tú piensas que esto lo veían niños de 5 años y es como. Porque un niño de 5 años va a ver un capítulo en el que en el que Bob Esponja huye involuntariamente de un asesino en serie.
O sea, ¿por Pero qué? es muy interesante eso, como metían el humor absurdo y de repente clavaban momentos que realmente te hacían reflexionar. Yo me acuerdo del episodio de Calamardo que se iba a un mundo solo de calamardos. Y dices, hostia, realmente capítulo muy necesario, porque es una persona muy amargada porque no tenía el control de nada, nadie, y tenía sus valores a su alrededor. Se va a un sitio con todo, que todo el mundo tiene sus valores y se encuentra que es aburridísimo. Y a De través de ir hecho, al absurdo y no querer dar una moraleja clara de decir, tienes que amar a lo contrario de ti, porque si no el mundo sería aburrido. No, 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 realmente te lo muestran. Te hacen como cosas raras que puedes llegar tú a la moraleja sin sentir que te la están metiendo con calzador. Simplemente te están mostrando mundos fantásticos que, que eso, que dices, ostras, te hacen reflexionar a veces. a ver, ¿Gaby? hay muchas teorías locas, realmente. Hay una teoría de que Calamardo es una alegoría a los judíos. ¿Qué cojones? ¿Por Gaby, qué? ¿dónde has leído ¿Por esto? qué? Rollo, hay Desarrolla, por teorías favor. como... No, pero o sea, que hay como muchas teorías porque es una serie que da pie a muchas teorías. Luego también está la teoría de que realmente todos los personajes de Bob Esponja son seres humanos eh, llevando la piel de como de pescados, como que están disfrazados todos. Y eso es porque en muchos episodios como que se han quitado la piel, ¿sabes? Como personajes incluso no principales se han quitado la piel y parece algo normal en el mundo de Bob Esponja. Mm. Como el No es capítulo solo del un gorila, disfraz. ¿no? Sí, ese es un ejemplo. Al final, Bob Esponja gustó mucho a los niños por eso, por su humor absurdo, por su diversión desaforada, y a algunos los traumatizó, como a mí. Pero bueno, hoy en día pues es lo que es y siempre tendrá un lugar en nuestra infancia. Si queréis Sí, decir algo más Sí. al respecto. sí, luego otra cosa Yo sí. sobre. Sí, Aina. Ay, qué pena, Luis. Es que Luis no va a ser escueto, entonces hablo ya yo y después tú, ¿vale? No te ofendas. Vale, 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 tranquilo. yo tengo, bueno, o sea, para mí Bob Esponja es muy icónico porque yo ayer fui al McDonald's y me puse un menú infantil solo para que me dieran el pitufo de regalo, porque me hacía ilusión. Y digo, es que esto es mazo Bob Oh, Esponja, o sea, ya antes de, o sea, de que vayas a comprar hamburguesas y te den la figurilla, ya te dan la figurilla de la hamburguesa en el mismo esto, ¿sabes? Es como el fast food, el fast food de los dibujos, porque, ¿sabes? Esto como súper saturado, luminoso, que tiene esto costumbrista, o sea, no sé, el detalle de las hamburguesas, como todo va a partir de aquí también, el de esto de, la fórmula secreta que emplean las ay, sí, grandes la cangreburger. industrias, de decir, mira, aquí estos son tus caramelos favoritos, pero no los puedes hacer en casa, tienes que aquí comprarlo porque la fórmula es secreta y no sé qué, y es el amor, ¿sabes? Y tiende muchísimo a apoyar este sistema de eso de fast food y grandes Totalmente. empresas. Sí, aunque luego, por ejemplo, no sé por qué, hay. Creo que hay un capítulo, no sé si es de las temporadas nuevas o de alguna más antigua, en el que Bob Esponja como que medio amenaza con crear una sección sindical en el crustáceo crujiente. ¿Qué? ¿Cómo? Joder, sí, ¿En sí, qué No, momento eso no es sucedió verdad. eso? Yo creo que ese episodio no existe, te lo estás inventando. es que a mí me Te estás suena. confundiendo con el episodio donde Calamardo hace huelga. Sí, es verdad. Hay un episodio en el que Calamardo Ah, hace una huelga. Y luego también está.
Es que eso, Bob Esponja, bueno, vamos a ir ya con si ha envejecido bien o no Bob Esponja. Y Exacto. yo diría que es una serie que ha envejecido bastante bien. O sea, para ser una serie de ya más de 30 años haber iniciado, con temporadas, sobre todo las Sí, pero han últimas. envejecido bien los episodios clásicos y los de en medio, pero los últimos no han Las tres envejecido bien primeras, porque todo el mundo los odia. Sí, los últimos, digamos la- que hay un poco rescatable, pero claro. es una serie De que para tener hecho, 30 años ha envejecido muy bien. quiero hacer un apunte y es que para mí solo han envejecido bien las tres primeras temporadas. Si lo volvéis a ver, lo notaréis, y es porque fue el propio creador Stephen Hillenburg el que hizo esas tres. Ya el resto fue Nickelodeon, le quitó los derechos y empezó a exprimir la vaca hasta dejarla en los huesos. Sí, pero digamos que Eh, la serie, que, por ejemplo, tú ahora a un niño de 7 años de hoy en día, tú le pones Bob Esponja y se lo traga sin pensárselo. Quiero decir, sí, de no hecho hay. tiene pues esa fórmula de un montón de, pues eso, interacción visual, de audio, de un bombardeo constante de estímulos. Y claro, a los niños de hoy en día les encanta eso, Yo de diría que TikTok y toda la hay mierda. una serie, sobre todo, que no hemos metido, pero que me recuerda un poco como que intenta ser un poco ciertamente heredera del espíritu de Bob Esponja, creo que es Gumball, que es como que intenta sacar como una serie Sí, eso, pues Sí, muy sí, sí. random, muy absurda, lo que mola son las interacciones de los personajes más que los guiones en sí mismos. y también Sí. aposta muchísimo por lo visual. Gumball, o sea, como mezclan 50.000 tipos de dibujo y tal, es extraordinario. Ya te mete en una aura de fascinación que solo me ha pasado con esta serie a mí. Sí. Mm. Bueno, si queréis pasamos a la siguiente, ¿no? También Ya que hemos concluido. alegando a un Bueno, estilo muy, muy digital, que ves las letras del principio que ya parecen de un juego de los 80 y tal, ¿sabes? Claro. Gaby, ¿quieres Entonces, decir algo, Gaby? sí, no, estoy de acuerdo, vamos a pasar al siguiente. Jaja. vale. Vale, Venga, pues No, o vamos. sea, de Bob Esponja aún podemos hablar, que hemos hablado sí, muchísimo de Dragon Ball. Y ¿os Es parece que bien? yo O sea, creo a mí me que gustaría ahora que lo estamos comentar, viendo eso. podcast son demasiadas series. O sea, Bueno, a ver, ya Aina, ¿querías podemos decir vamos algo? hacer a... otro capítulo aparte para las últimas. Para las Aina, ¿querías últimas decir algo temporadas sobre Bob de Esponja? ¿Querías decir algo interesante, Aina, sobre Bob Esponja más? Porque veo que vas a decir algo como muy interesante. Bueno, a ver que sea interesante. Si no lo es, pues veis, no os hagáis expectativas, no tengo la culpa. Pero yo iba a hablar sobre em, los arquetipos de personajes de Bob Esponja. Yo creo que los marcó muchísimo, al menos fue en la primera serie que yo me di cuenta de decir, wow, es que están marcadísimos y me di cuenta de esos arquetipos. Tenemos el amigo inocentón. Y después la chica que es, para justificar su existencia, es la persona más inteligente de todo el espacio y el mundo. Sí que es Arenita. Sí. Después el sabio amargado. Después tenemos el villano envidioso, Yo, después el que es el que no es el villano principal, pero que sí que es medio villano, pero es un personaje cómico también, que es Don Cangrejo. O sea, están todos los personajes súper marcados y también va bien para hacer humor desde allí. Y Arenita como personaje también como me llama muchísima la atención porque es como se normaliza y es tan lista que es una mamífera terrestre que es una astronauta en el mundo marino. Y nunca se profundiza en su personaje. Que dices, Solo sabe que hostia, es de what the Texas fuck, y ya. es pero de Texas y ya está. es de Andrés, Texas. Andrés. exacto. Que respecto a lo que está diciendo Aina, los personajes claro, están muy marcados porque están basados en los 7 pecados capitales. Eso seguro que ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Pues A ver, es una Calamardo. teoría. No, no, bueno, a ver, sí que puede que sea Creo que una tiene teoría, más pero fundamento que la de que Calamardo representa a los judíos, sinceramente, exacto, Gaby. o la de que son personas disfrazadas. Vamos, Gaby, es que tú también.
Sí, yo creo que la A ver, versión son realizada teorías. Yo no tiene he dicho mucho que sea verdad, yo no he fundamento. dicho que esté de acuerdo. Claro. Pero los pecados capitales es imposible. De Caramba. hecho, sería Patricio la pereza, Gary la mascota, la gula, Don Cangrejo, evidentemente, la avaricia, Calamardo la ira, Plankton la envidia, porque quiere la fórmula secreta, luego Arenita el orgullo, porque se siente pues eso, pues es la mejor en artes marciales, la mejor, la más inteligente también. Y luego, ¿me queda algún personaje más por mencionar o ya os he dicho O todos? Esponja, ¿qué sería? Bob Esponja, la lujuria, que a lo mejor es el que menos casa, pero bueno, ahí está. Podría ser Es esa que es una teoría. serie para niños, no puedes hacer un personaje que represente la lujuria. No, a ver, evidentemente no lo van a Gaby, decir directamente, pero en el bagaje que tiene cuando se escriben esos personajes, pues probablemente a lo mejor sí que se basaron en eso. bueno, lo de que no hay lujuria en series de dibujos animados de niños, Gaby, creo que estamos en 2025, ¿vale, Gaby? A ver, sí que hay, pero yo digo que en Bob Esponja Ya, es representar la complicado, es lujuria complicado. como que un poco, ¿sabes? Ya, queda un poco raro, la verdad. O sea, que lo tenían que poner muy disimulado. Y de hecho, yo creo que Bob Esponja, no sé, alguna broma aislada sí que puede hacer referencia a la lujuria, pero en general no es una serie que tenga esos elementos. Ya, Claro. sí, sí. De hecho, hay otra. Bueno, esto no es una teoría, esto es una realidad. Fondo de Bikini está basado en el atolón Bikini. Que ahí es Sí, que donde es hacían las pruebas una atómicas Estados del proyecto Unidos. Manhattan, ¿no? No, Proyecto Manhattan se hizo en Nuevo México. Esto ya fue en la Guerra Fría, en los años Sí, 50, sí. 60. Las pruebas atómicas en el Pacífico. Un saludo para Fraga con su bañito en la playa atómica de no recuerdo dónde era. Un saludo. Ya, ya haremos un programa de eso si quieres. Pero bueno, vamos a. ¿Queréis Pues la profundizar algo siguiente. más de Bob Esponja o pasamos a la siguiente serie? Siguiente serie. Aina, Siguiente serie, vale. ¿estás de acuerdo con pasar? Sí, me parece bien. Vale, pues Perfecto. pasamos a Pasamos la a la siguiente declaración de la serie. renta. Año 2003. Se hace una coproducción franco-nipona que se conocería como Código Lyoko. Sí, la serie que nos enseñó que las cosas que pasan en el ordenador son importantes, porque Internet no es solo Y- para ver vídeos de gatitos cayéndose de escaleras. Pues eso, Código Lyoko, yo sí que la recuerdo muy bien, porque es una serie que me vi enterita de pe a pa cuando lo hicieron en España, pero ya literalmente entera. Y bueno, detalles de Código Lo Lyoko he que le visto varias hicieron. veces, de hecho. Detalles de Código Lyoko que le hicieron icónicas, sobre todo aquí en España también, ¿no? Que fue como un boom, la verdad. La gente a las 8 de la tarde estaba todo el mundo viendo Código Lyoko, literalmente. O sea, y mira que la ponían a mala hora, ¿eh? Porque a las 8 ya es cuando tus padres cogen y dicen, chico, dame la tele que tengo que ver el pasapalabra, que empiezan las noticias, que empieza no sé qué, ¿sabes? Que es como mala hora ya, ¿sabes? Pero aún así tenía bastante audiencia y por eso se emitieron todas las temporadas aquí en España. Y bueno, es así, claro, que evidentemente, claro, comparado con las anteriores, la verdad es que se nota claramente la modernización rápida, ¿no? Del género de los dibujos animados en sí mismo, ¿no? Dentro de que, claro, de que este género tiene como muchos subgéneros, pero digamos que dentro de la animación general se notaba ya pues cierta modernización, ¿no? Digamos que, o sea, que tipos de personajes eran bastante más complejos que las otras dos, la verdad, porque digamos que son personajes como mucho más profundos. Es decir, Jeremy no es simplemente el empollón que sabe mucho de ordenadores y ya. Aelita no solo parece el típico personaje que, claro, que como viene del mundo este virtual parece que no se entera de nada. Digamos que son personajes que tienen como mucha más trama detrás de ellos. También incluso como que tienen también ciertas relaciones, digamos, medio románticas entre ellos, bastante marcadas, sobre todo la de Jeremy con Aelita y Yumi con Ulrich, ¿no? Que son las, digamos, más marcadas. Y Oz con nadie. Sí, bueno, Odd es como que se le pone de Pobre comodín. Odd se le pone de comodín. Es como que, bueno, si no se enrolla, si Pero es la Aelita no se llega a enrollar, mascota. si no se llega a Es el enrollar, perro. si Aelita no se quiere, si Aelita y Jeremy no se enrollan, pues que se vaya con Odd mismo. Si míralo, es esto buen chaval. Pero
Literal. Eso No, no no, es que. sucedió, ¿verdad? ¿Lo de qué? No, no sucede. Vale, vale. Odd es un poco como el personaje cómico, ¿no? De la serie. Sí, digamos que este personaje, Sí. digamos, como que Recurso menos cómico. serio, se toma menos en serio todo. De hecho incluso Odd, el personaje, cuando entra en el ordenador, ¿no? En el mundo este, digamos que todo el mundo se pone muy serio. Menos Odd. Odd está como, bueno, Luego, chicos, yo estoy aquí, hay tres bichos de estos aquí. Pero ¿os acordáis del otro día que estaba yo, no sé qué, haciendo tal? Sí, y se pone así, literalmente. En realidad, Código Lyoko al Para mí, principio empieza como una serie un poco episódica y luego está como con una historia más marcada. Sí, digamos que la Lo primera malo es que yo temporada creo empieza como. que en la serie realmente no se podía apreciar eso cuando la emitían, porque no lo emitían en orden. Entonces, la gente no sabía que había una historia marcada, sobre Sí, todo en yo los diría últimos que. episodios, que de hecho en los últimos episodios no se emitían casi, se emitían solo los de la primera temporada y los primeros de la segunda temporada. Sí, la primera temporada, digamos que es bastante. La historia es mucho más dispersa. Y básicamente la historia es como muy circular, ¿no? Es como, vale, estamos en el instituto. Mierda, Sana ha hecho no sé qué. Tenemos que entrar y hacer que Aelita llegue a la torre para solucionarlo todo. Y digamos que hasta el final de la primera temporada no se le da profundidad de que realmente Aelita no es solo un instrumento que está ahí en el ordenador para acabar con Sana, sino que es una persona que tiene un trasfondo de lo de su padre, que es el creador del virus ese y que mete a la cría dentro y que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es cuando ya se descubre un poco todo esto y ya es cuando la segunda temporada, ya es cuando, y sobre todo también cuando aparece el Cruz de Media España, que es el puto, que es el puto William, ¿no? Pues ya cuando aparece este tío es como que el guión queda muy marcado. Ya de la segunda y posteriores queda como todo ya mucho más marcado. Luego, otro detalle de Código Lyoko, de cara ya más a curiosidad, ¿no? Es que no sé por qué, pero ¿cuál es el personaje que vosotros creéis que más veces moría dentro del ordenador? Yumi. Yumi, Yumi. exacto. Sí, es que de hecho hay un señor que llevó la cuenta y Yumi muere como unas 50 veces. Pobrecilla, de verdad. Y lo peor es que hizo un recopilatorio de todas las muertes de Yumi. La mayoría de muertes de Yumi son por, uno, está discutiendo con alguien mirando a no sé dónde y de repente le pasa no sé qué. O sea, la mayoría de muertes son así, son rollo Yumi discutiendo o con Jeremy o con Ulrich o con alguien, rollo, pero a grito pelado, rollo de, pero es que tú eres un imbécil, no sé qué, y es que me cago y de repente pues, le pegan un tiro y se muere, ¿vale? Sí. Y sin Y embargo, otra vez. si no mal recuerdo, si no hubiera sido por Yumi, no habrían conseguido vencer a Sana. Sí, Yumi, claro, Yumi, al final una cosa que se consigue es que todos los personajes son bastante claves. Es decir, Jeremy es clave porque es clave, incluso Aelita pasa a ser un personaje, digamos que la primera temporada era bastante incluso molesto, porque como era como muy inútil, no hacían nada, tenían que llevarla a todos Sí, lados, tenían que es protegerle verdad. todos, a directamente ser la más chetada de todos, porque no sé si os acordáis, pero Aelita la segunda temporada, de cuando sale del ordenador, es como que vuela, tira rayos láser, tira bolicas, corre más rápido que el resto, no necesita que le den ni una moto ni un nada, porque la tía va volando, literalmente. Es como que pasa muy Y rápidamente luego también de. tiene la mesa tiene como una especie de pantallita para hackear Sí, o Sí, sea, es es como donde que tiene que pasa en escribir de. el en el código Lyoko. distrito cero, como coño se diga. Sí, es como que pasa muy rápidamente de una cosa a la otra. Pero sin duda el personaje que a mí más me parece curioso, ¿no? Ya que hemos hablado de él antes, digamos que a pesar de que se le use como alivio cómico, digamos que es un personaje que sí está un poco desaprovechado, pero quizás se podría haber dado algo más de capas de profundidad para hacer la serie, digamos, más redonda dentro de que es bastante buena. Yo diría que Sod, diría, porque el resto de Ya. personajes, digamos que sí que están bien cubiertos todos y bien desarrollados, ¿no? Sobre todo, quizás el que más se desarrolla en sí mismo es Jeremy, que pasa de simplemente ser, hola, tengo gafas, me gustan mucho los ordenadores y ¿sabes qué? Manejo muy bien los ordenadores porque se me da de puta madre, socio. Pasa pues a ser, pues, mira, Jeremy tiene preocupaciones, vaya, qué curioso, ¿no? Sí, Y pero por ejemplo, no vemos la familia de Jeremy, ¿no? No se ve mucho. Sin sí, embargo, la que sí que más se vemos los ve, padres de Yumi. si los pares de Yumi aparecen mucho, de hecho, aparecen hasta demasiado. O sea, en comparación con el resto, aparecen muchísimo. Sobre todo el hermano pequeño de Yumi aparece un montón. Sí. Pero muchísimo. Para mí, Aina, yo
O sea, para mí, Código Lyoko fue claramente la introducción al género de terror. O sea, yo iba a infantil cuando empecé a ver eso. Y era en plan, pero qué coño, ¿por qué esta hora tan oscura? Y me parece realmente como la serie de animación más adulta que se le transmitía. Se veía realmente como un trasfondo. O sea, yo recuerdo un momento en que se quedaban Yume y como el chico guay, que no me acuerdo cómo se llamaba, encerrados, ¿sabes? Con el que lo emparejaban en una terma y hacía como mucha calor. Sí, Ulrich. Hacía mucho calor y claro, se tenían que quitar un poco la ropa y era en plan de, no en plan de, "¡Uh!", pero en vez de estar en plan de, jaja, tetas, no, era en plan de, "Ah, bueno, pues nos giramos y no estamos un poco de espaldas, pero si miramos, no sé qué". Como esta incomodidad tenía algo muy humano, la verdad. Sí, digamos que es una serie que, digamos que no se le podía calificar tanto como una serie tan infantil, quizás como Bob Esponja. Mm. Hmm. Y Sería digamos más que como tampoco. Sí, un para. niño entre 10, 11 años o así, ¿no? Sí, sí, porque es O que 9. realmente. Eso, o sea, hay tramas, hay capítulos que son bastante serios. Hay un capítulo que es como medio meme, que es, digamos, el capítulo, digamos, en el que más romance hay de toda la serie, que es un capítulo en el que Sana lo que hace es, en vez de hacer lo típico de, vamos a sabotear el conducto de ventilación para que todo el mundo en el instituto muera intoxicado, que es lo que hacían siempre, o cosas así, ¿no? Digamos que eran como terrorismo barra Al-Qaeda. Básicamente, pues pasaron a un capítulo en el que lo que hacían era, pues, hacerse pasar, Sana se hacía pasar por gente real y se liaba con gente a conveniencia, sabiendo que había otra gente a la cual le iba a joder mucho ver a un holograma de esa persona besando a esa otra persona. Ya. Quería crear No, una si es psicosis colectiva. que también es que como muchos episodios eran rollo con historia episódica y tal, que empezaba y terminaba en el propio episodio, pues siempre hacían lo de que el ataque terrorista este de Sana, como que se pone muy chungo, como están a punto de morir. Entonces, justo antes de que mueran, desactivan la torre y hacen la vuelta al pasado. Sí, ¿Sabes? exacto, la Siempre vuelta al hacían eso. pasado. Por eso al final Pero es. que siempre ponían así las escenas intercaladas como, ¿sabes? Lo típico de estar a punto de morir yo y el Rich aplastados y Sana está ya, o sea, y Aelita está andando como súper tranquila por la torre y hace... "Ah". Sí, sí, A pero Elita, joder, date un lo de poco de Elita, brío, niña, joder. lo de Elita, Que aquí sobre se todo va a morir todo el mundo. sobre todo, a ver, la Lo que Elita de la Andrés, primera repetían el instrucciones audio. también. No se me escucha bien. la No. quizás ahora sí, ¿no? Joder. Yo lo escucho bien ahora, vale. A Elite de la primera temporada, a ver, a mí no me daba tanta rabia. Yo digamos que soy una persona que típicos personajes que a la gente le da mucha rabia, no sé por qué, pero a mí no los odio tanto. Por ejemplo, yo no odio a Shinji en Evangelion, no odio a Skyler en Breaking Bad. O sea, no la ¿No odio. odias a Novita? Porque es difícil no odiar a Novita. Novita es tan cantoso que si no lo odias es que eres gilipollas, ¿vale? Ya, Pero digamos que que a mí la son Yo Elite preguntas tampoco odio a clave ninguno de los para personajes conocer de a Assassin's Creed. personas. ¿Qué opinas de Novita? Se por debería ejemplo, pedir a todas las primeras citas. a mí, por Es un ejemplo, Nepo Baby. la Elita de la primera temporada, Infumable. a ver, es cierto que daba rabia, pero hay mucha gente que odia y tenta a Elita de la primera temporada y a mí tampoco me daba tanta rabia. A ver, entendía Porque el está tema de que justificado totalmente su comportamiento. O sea, es una niña que vive sola en un videojuego Sí. con monstruos todo el tiempo. O sea, lo único que hay ahí es terror. No hay nada más. No hay luz del sol, solo miedo. Y está la niña así con el pelo rosa. En plan, bueno, vamos a intentar ser positivos. Es que, No, de pero, ¿por verdad. qué coño tenía el pelo rosa en la vida real? Se lo tintó o algo? no, creo que Porque tenía el pelo es rosa en la vida magia, real. es luz, es alegría. Porque si no, si de repente a Antes de Elita, entrar como en el sale en código el Lyoko ordenador, tenía el pelo rosa. Eso es poco realista. sí, quizás es poco realista. Bueno, también está Stephanie, la de Lazy Town, que también tiene el pelo rosa siempre, nunca sale como se lo tinta de ningún color, siempre tiene el pelo rosa y Bueno, tampoco pero es nadie se que queja. en Stephanie como muñecos. Ya, Eso no es realista. ya. Pero bueno, Ya. eso, digamos que la gente odia mucho a la Elite de la primera temporada porque eso, como es un personaje débil que la gente tiene que proteger todo el rato. Y también otra cosa que la gente odia
de la élite de la temporada y también de Jeremy es que digamos que, no sé por qué, pero al final de la primera temporada es como que Jeremy no para de tirarle la caña a Elita, digamos, de forma tampoco muy, muy burra, pero sí que es como que empieza a decirle cosas tipo, no te preocupes, yo te sacaré de aquí, no te preocupes, no sé qué, yo te apoyo porque soy el que más habla contigo. Y es como que, claro, como que empieza a flirtear de manera seria con la Elita. Digamos que la gente también como que le da cierto cringe eso, que a mí a mí no me da tanto cringe, ¿verdad? Es como, no sé, chico, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no sé, tampoco le está diciendo, como te enganche, madre mía, te voy a, ¿sabes? Tampoco está, yo qué sé, tampoco es ¿Vosotros torrente. creéis que realmente eso del realismo en Código Lyoko está bien llevado o cae un poco en el cringe? El cringe realmente también es un poco el valle inquietante que decías con Bob Esponja, de decir, no estás siendo coherente, por favor, decide una forma de ser y sea así, ¿no? Para mí Código Lyoko es que no me la vi entera. Pero sí que era eso, en plan, esta aura más seria, misteriosa y tal, iba todo bastante encaminado por allí. Mm. En A mí general, me ponía. o sea, cringe me da Ladybug, Miraculous Ladybug, cuando Marinette después en las últimas temporadas empieza en plan de "¡Ah!", y es como, no, por favor, comportarte un mínimo. Pero Mm. no Fíjate sé. si la cringe que se ha censurado. Andrés. Sí, que a mí me ponía de los nervios cuando Aelita estaba a punto de acceder a la torre y llegaba Sí, la pero voy a pegar puta volteretas. medusa. Y llegaba la puta medusa esa y le empezaba a absorber la cabeza. No sé cómo se llama ese monstruo, pero era como de los más chungos que había. Medusa. Ah, medusa. Absorber la No, cabeza pero vamos a y yo llamarlo mirando Medusa. eso en Era lo que infantil, era una medusa. estando motivadísima con pasaba la mal. serie, de verdad, yo jugaba sola a que me Sí. perseguían monstruos y con una sonrisa. Luego también la banda sonora, ¿no? La banda sonora de Código Lyoko Muy se ponía buena. como muy, Sí, muy sobre todo buena, muy durante. buena. Sí, Sobre pero todo, el tema este principal de... Así Sí, como muy a lo intenso. mejor pecaba Sí. de repetitivo, pero al menos sí, durante, No, conseguía. pero durante, funcionaba durante. perfectamente porque te mantenía Claro, la tensión todo el tiempo. exacto. Con Luego, todo el tren una acorde cosa de la era. que. Una cosa, bueno, sí, por eso, sobre todo el trasfondo este más adulto, digamos, de Diego Loco, por eso me parece que Gob es un personaje un poco desaprovechado. Que es como que tampoco es un personaje reducido a ser alivio cómico, es decir, tampoco es Patricio Estrella, ¿vale? No nos rayemos, ¿vale? Tampoco es, jaja, hola, soy Patricio Estrella, tengo problemas mentales serios, mírame, estoy comiendo arena. No, ¿vale? ¿Pero estás hablando ahora de Bob Esponja o estás hablando de Código Lyoko? De Oz, ¿vale? Eso que lo estoy En comparando, ¿vale? Ah, comparación de con Oz. Ah, Oz. vale. De Oz, ¿Sabes? vale, Quiero vale. decir, tampoco llega hasta tal No, no, no. extremo, pero digamos que sí Pero que se aparte de desaprovecha. tener un perro que tenía Oz. O sea, ¿qué aspectos de El la perro me personalidad tenía Oz? encantaba. Es que aparte de ser el personaje menos serio y como que ser medio alivio cómico y como que digamos que las reuniones que tenían ellos, estaba el tío como, no os Era preocupéis, como que chicos, se la sudaba no todo, vamos a era morir, como. no vamos a morir, ya pasará algo para que no muramos, Mm, ¿sabes? Y es como que no se le da mucho trasfondo como el que sí que se le da al resto. Me parece como que está un poco desaprovechado eso. puede ser. Mm. Luego, otra cosa, a la Ya. gente a la que no le gusta mucho Código Lyoko, una cosa que suele decir es que la transición entre instituto y luego juego, digamos como que no es satisfactoria o que consideran que el ritmo de la serie en algunos capítulos, sobre todo incluso dentro del juego y de la acción que pasa mientras tanto con el ataque terrorista de Sana en el exterior, digamos como que está mal llevada o está llevada de forma lenta. ¿Qué opináis de esto? Es que está muy forzado y es que repiten mucho las animaciones. De cuando se van a la fábrica abandonada esa, o luego cuando cuando hacen, pues, se meten en el juego, repiten todo el rato la misma animación. Exacto. De hecho, Tenían de que. cosas que tampoco hace falta que repitan, ¿sabes? Como yo qué sé, Jeremy sentándose en el ordenador, pues esa animación es la misma para todos los episodios. Sí, sí, Es Aprovechaba verdad. de hecho, yo llegué al punto de decir, oye, ¿realmente el tío este sabe lo que está haciendo o simplemente teclea teclas random y hasta que pasen cosas y ya? O sea, ¿el gilipollas este nos está engañando a todos o qué? Ya.
el tío este, ¿qué le pasa? Sí, siempre También tiene en la misma Código animación. Lyoko podemos ver. Sí, Vale, lo siento, pero podemos ver el tema que habíamos tocado antes de que el mundo digital se plasma en la serie. En Bob Esponja teníamos ese mundo marino colorido, fantasioso, aunque proviniera de una catástrofe nuclear, pero así, en plan, esa aura que tanto se plasma en Internet de esa época. Aquí ya tenemos Internet como un lugar peligroso. Y también ese es el foco, Internet. Más oscuro. El tema de los videojuegos realistas, como que te encierras en tu cuarto y no sales de allí porque estás absorbido por ese mundo. Para mí la metáfora todo el tiempo es esa, las medusas que te absorben la mente. Estas personas que ya había casos en esa época de que han dejado de salir de su casa porque están absorbidas por el videojuego. Los Sí, hikikomoris, ¿no? luego, hablando más de los personajes en sí, ¿no? Digamos que se nota claramente que, a ver, que es la serie, digamos, pues más de las que hemos analizado, la más moderna, digamos, los personajes, digamos, que ya no son tan arquetípicos, digamos, ni mucho menos, no son tan arquetípicos, sobre todo también, Son por más ejemplo, complejos. sí, tanto Yumi como a Elite, incluso también otros personajes femeninos de la serie, pues digamos que tienen pues una complejidad pues casi igual o incluso mayor que el resto de personajes. Que, por ejemplo, a Yumi, a ver, excepto que Yumi en el juego no se la trata muy bien a Yumi, la verdad, porque las muertes de Yumi es que son ridículas, es casi como si la chavala tuviese TDAH, rollo, sin diagnosticar, porque es que todas las muertes son de, mira, ahora estoy discutiendo con alguien o estoy mirando a Dios sabe dónde, cojones, estoy mirando y de repente, estoy muerta, ¿vale? es que es todo el rato así. De hecho, así que a ver si encuentro el vídeo, yo os lo paso ya por privado y tal, porque es que es muy bueno. Y Lo pues hemos eso, visto, Porque al menos lo he visto. antes también de los arquetipos también se muestran en Código Lyoko muy claramente. Estaba pensando que Yumi es la chica lista, la chica astuta, pero así todo la, la hacen loser también en el juego, porque y no sé, es una forma como más de humanizarla, ¿no? Este de quiero estar en tantos lados, haciendo tantas cosas que no, que no estoy tan inmersa en el juego como los demás también. Pero De hecho, eso, Yumi y yo los tienen la arquetipos. misma edad porque parecen tener edades muy diferentes. creo que en Es realidad verdad, parece. Yumi le saca 3 cabezas. Sí. Ya, es que Odd es como muy bajito, es como exageradamente bajito comparado con el resto. Incluso creo que es más bajito que Elite y que todos, ¿no? Que Jeremy, que todos, ¿no? Que Y creo recordar, que ¿no? esto es una de las claves también que hace, humaniza mucho Código Lyoko, porque siempre nos tienden a presentar personajes que una parte de la narración de lo que les pasará y tal, ya lo ves a primer vistazo a través de la imagen, y en Código Lyoko van y te ponen una chica más alta que el resto, como pasa en todas las clases de primaria, porque las chicas crecen antes y siempre hay la chica que es un pino en clase. Y tú ves los Sí. personajes, cómo van vestidos de tal, y dices, mira, es que es mi clase. Y esto es genial. Suena Es más la con. única serie en la que he visto de animación que pongan una chica alta simplemente porque es alta, porque esto pasa en las clases siempre. Y lo plasman y Claro. punto. Y no le dan más de decir, guay, ¿por qué eres tan alta? Ah, el pino. No, 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 no. Está normalizado porque lo humanizan. Son estos detalles. Bueno, si queréis Exacto. algo más que decir, o si no entramos ya en la parte No. final. Si Yo tenéis algo más solo que. quería mencionar una cosa más. Y Sí. es que siempre aparecía el profesor de educación física. En plan, parece que era como el único que había ahí, en el Yo lo instituto. veía y A pensaba, ver, había más profesores, lo pedófilo. que pasa es que no se les daba tanto desarrollo. Pero estaba también la Pues, profesora esta que tenía gafas y un pelo así como de brócoli raro. ya ni me acuerdo de esa. Pero solo Yo me recuerdo acuerdo, sí. al Jim Morales, al profesor de educación física ahí, que es Qué bueno, que Y como al la director sí que te pintora. acuerdas. hombre, el director es que tiene mucha Sí, el responsabilidad en lo director, de sí. Sana, ¿no? El director era como que tenía como cierta colaboración casi, Tenía ¿no? ahí Exacto. los ojitos de Sara.
Sí, como que tenía O no, colaboración. también era un poco chungo porque veías ahí al director poseído como cogiéndole del cuello a un niño, ¿sabes? Y decías, hostia. Lo que decía Aina, que Mm. es más oscuro, pero sí. Por eso, Y, al y final lo la, del val- la profesor de educación valoración final, física, ¿era la única a la que le daba mal rollo ese hombre? A ver, la verdad es que trataba regular a los Bueno, niños, era como que les ponía a hacer retos como a veces muy extremos, a veces ponía como hacer a el hacer test de cosas raras. Cooper. Sí, pero sí, era era el típico Hacer como. profesor de eso, educación física que es un poco gordo, entonces es un poco como, hostia, ¿no? eso es una buena Pero es que O no sea, era representación un de mal lo que el rollo. personaje te hacer Es es que que no estaba lo puedes hacer. convencida de que era un pedófilo. Y lo estoy, o sea, Bueno, como todos los como profesores de que igual, nunca igual, se igual era un muestra, hype que tenía pero que tener. ¿Qué iba a Sí, decir Gaby? no Que es me que no le fío. escucho bien. No, yo he dicho que es el típico profesor de educación física un poco rebordete, ¿sabes? Que es como que no podía hacer lo que él decía que hiciera. O sea, es que Es está el bien. Eso sí estereotipo que es un poco de profesor estereotípico. de educación física. Pero bueno, a ver, entonces Sí, ella las le da una valoraciones. profundidad a su carácter importante, porque es como esta impotencia y este humor de decir, mira, es que me gusta mandar, pero porque no puedo hacerlo, y es como, sí, y este como querer encajar, de no encajar en el mundo de los adultos y querer encajar en el mundo de los niños. LOL. Sí. Bueno, Ya, evaluación es final. que es muy maduro, esa es la cosa. Yo creo que es una serie, Código Lyoko, que ha envejecido bien. Digamos que tampoco ha sido un icono cultural como Bob Esponja y Dragon Ball que ha generado escuela dentro de la animación en sí misma. Pero yo diría que a nivel social, digamos que sí que ha envejecido bien. No sé si tanto como para vértela remasterizada 3 veces, pero yo diría que todo el mundo tiene un recuerdo bueno de Código Lyoko. Todo el mundo tiene un recuerdo bueno de los Sí. personajes, de tal y cual. No sé si pensáis igual. Sí, sí, completamente. Sí, sí. Gaby, Entonces, ¿algo más que decir? podemos. eh, Está callado. Yo Gaby, ¿algo que añadiría, decir? Sí, Aina. pues, mis respetos al ending, que te ¡Oh! intrigaba Increíble. muchísimo. Era Sí, sí. increíble ese ending que veías esa foto antigua y decías, ¿qué? Y ya rellenabas huecos de qué pasaba en la historia realmente, porque al menos la primera temporada siempre te dejaban en la anzuelo allí del ending y nunca te salían esos personajes al final. Y Exacto, yo, sí. claro, yo ya me imaginaba toda la película de que si esas personas introdujeron el virus y tal, y como quién era quién, no sé, me lo imaginaba, pero realmente no lo Es llegué a que, saber. sí que es Luego verdad mirando en un vídeo de YouTube, porque Gaby. tengo la sí que es verdad incógnita. que Código Lyoko tenía como mucha intriga, pero luego al final de la segunda temporada no eran capaces de hacer un clímax como satisfactorio. Porque es Ya. que al final, en los últimos episodios, lo que pasaba era básicamente de que, bueno, Alita ya está fuera, por lo tanto podemos apagar el ordenador, pero no podemos apagar el ordenador al mismo tiempo porque pasarían cosas malas. Entonces vamos a ir porque iban como a Rusia, ¿sabes? Y como que apagaban un ordenador en Rusia. Y entonces se No apagó lo el ordenador. sabía. Entonces, Yo en el tampoco. último episodio apaga el ordenador y es como, bueno, ahora tenemos una vida normal. Y ya está. Ah, Ya. Serio, Pero realmente. entonces, la foto esta que aparece en el ending, en la que aparece Waldorf, Slaffer y la madre de Elita, ¿es en Rusia? Yo creo que, aunque no se dice explícitamente, esto es como del tema de la Guerra Fría. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Yo creo que por eso les perseguían por eso perseguían los hombres de negro, esos eran pues el FBI, ¿sabes? La Sí. cuestión es que Código Lyoko pues fue creado como igual como un programa para, yo qué sé, voy a inventármelo, para probar tecnología militar. Y luego Sana pues fue creado para pues, un virus de espionaje y de control del tejido eléctrico, ¿no? Entonces como que no fue un proyecto abandonado. Sin embargo, los padres de Lita como que se fueron de la Unión Soviética y se fueron yendo, porque igual los de la Unión Soviética querían también
acabar con ellos, no sé. Interesante. Muy bien explicado, Gaby. O igual, bueno, no sé cómo se llamaba a Elita, igual creo que tenía un apellido alemán, entonces igual era la Alemania Schlaffer. oriental. Se Sí, llama Schlaffer. Sí. es que igual era bueno, Alemania oriental y tal. la cuarta temporada es Aelita ¿Y los recordándolo otros que todo y tenían apellidos diciendo. franceses? ¿Qué Sí, apellidos tenían? creo que los Ninguno chavales eran. tenía. Solamente Jeremy tenía un apellido francés. Era Jeremy Belpois. Sí, O el Belpois, resto en eran. castellano. Yumi era El japonesa. Yumi era japonesa. Odd, no Sí. tengo ni puta idea de dónde era ese pavo. Y luego Ulrich, bueno, a ver, Creo que era queda un poco alemán. bastante claro. Ulrich Era alemán. Stern. Sí, también. Pero bueno, una cosa que me hace gracia es como que si de una cuarta temporada sería Aelita recordándolo todo y diciendo y cantando marchas militares de la RDA. Ha sido un poco como. Puro fanservice para Luis. No, pero eso no va a pasar. No marchas militares. Rollo, Vamos, niños, ahora cantaremos una marcha militar todos juntos. ¡Viva el comunismo! Si formas parte de un grupo, nadie te dice que van a matarte. No hay ni peleas, ni insultos como en las películas. Los asesinos llegan con una sonrisa. Llegan como amigos. Son los que te han querido toda tu vida y parecen llegar siempre cuando más necesitas su ayuda.